Estás por entrar a una nueva dimensión. Un lugar donde se rompen las fibras del tiempo. Donde la imaginación leva anclas y se adentra en los mares de la memoria. Estás a punto de abordar el barco de humo. ¿Qué más, mano? ¿Todo bien? Muy bien, Carlos, ¿y tú? Bien, weón. ¿Viste que salió un nuevo lightsaber de Star Wars? ¿Cómo que salió un nuevo lightsaber de Star Wars? Es como una espada medieval, weón. Es como la espada de Kylo Ren. ¿Te acuerdas de la espada de Kylo Ren? Que tiene como... Claro. Que tiene como unos... Tiene como un guild... ¿Cómo se llama eso? En español. Como una empuñadura. Una empuñadura. O sea, todos No, tienen como una empuñadura, pero está como esta parte que es la parte protectora en las espadas, ¿no? no tengo ni puta idea cómo se llama eso. Bueno, weón, salió es como esta nueva espada de Star Wars porque... eh, está sacando como un nuevo gran evento en el universo de Star Wars. Que bueno, ya que estuvieron explorando como el futuro de todo el universo y toda la saga, ahora están sacando como este nuevo gran evento, pero más que todo en los libros y en los cómics. Y la cosa se va a llamar como The High Republic, como la Alta República, más o menos como ya venían trabajando antes en los videojuegos, ¿no? Pero ahora eso se descarta y van a empezar con algo completamente nuevo. Y la cosa va a consistir en que los Jedi ahora van a ser como un grupo de exploradores, ¿verdad? Como un grupo de exploradores y colonizadores que van a ir poco a poco expandiendo los límites de la República. Ese es como el propósito ahora de la... Bueno, ese era el propósito de la República en ese momento, ¿no? Ese era el trabajo de los Jedi en ese momento, ser como unas especies de colonos, ¿no? Ir básicamente llevando la palabra de la República a nuevos sistemas para ensanchar cada vez más el alcance de la República y como que los villanos principales van a ser un grupo de, ellos los llaman como vikingos espaciales, algo así, que se llaman los Nihil, que son como eso, pues como unos vikingos, unos piratas que operan sin ningún tipo de creencia en nadie, ni ningún tipo de símbolo político, ni nada como eso. Entonces, bueno, ese es Pero son básicamente... sensibles a la fuerza también, ¿o no? La verdad es que no lo sé, porque hasta donde yo sé todavía no ha salido nada, todavía no ha salido historias de esta nueva High Republic, sino que básicamente están saliendo artes conceptuales, han estado saliendo dibujos, han estado saliendo personajes. Entonces, esta espada, que salió creo que la semana pasada, algo así, fue una de como de las nuevas añadiduras y una de las nuevas contribuciones de este equipo de creativos al universo de Star Wars, que además entraron al proyecto con una libertad plena. Bueno, o sea, los hechos tienen toda la libertad de hacer lo que quieran y esto es lo que van a hacer. Y bueno, además de eso, parece que ya está confirmado que va a salir Yoda joven. Ok. O sea, porque claro, Yoda como tiene todas, no sé cuántos años tiene Yoda, cientos de años, pero bueno, estaba como en su prime, en su edad adulta perfecta, sí, en su mejor condición física posible durante este periodo que se conoce ahora como la High Republic. O sea que esto sería como una precuela inmediata a los episodios uno, 2 y 3. No sé si inmediata, creo que es muchos años en el pasado, porque es como una cosa un poco más medieval. O una cosa, es como una mezcla entre una cosa medieval y una cosa de la conquista europea, ¿no? Imagino, porque, bueno, creo que es bastante medieval en sí mismo, sin siquiera ir demasiado a lo de la conquista, porque precisamente estos caballeros Jedi fungen como una especie de templarios, ¿no? Que van simplemente yendo a cumplir su cometido religioso. Pero además pareciera que esto de tener unos vikingos o unos piratas espaciales busca también empapar eh, como de la esencia original de lo que fue Star Wars en su trilogía, en su primera trilogía, a esto otro que hicieron con las precuelas, que es como, ¿sabes? Hablar de la mística y del trasfondo, pues, de la comunidad Jedi y del rol como una suerte de altos aristócratas que se muestra, pues, en los episodios uno, 2 y 3. Y que, bueno, todo lo que habían construido antes en los demás medios, sobre todo en los videojuegos, como decías,
en los que se les... ¿Sabes? Entendemos que estos tipos son como una suerte de alta aristocracia militar, como unos samuráis, ¿sabes? Que Sí, cumplían un total. rol, por un lado, supuestamente diplomático, y por otro lado, pues de protección, ¿no? De la República. Pero está bien interesante esto de que ahora los pongan como eso, como colonos, ¿no? Como tipos que van a descubrir en los extramuros de la galaxia qué coño hay. Sí, y además, o sea, toda en esta onda de misioneros, donde básicamente llevar la república a tu sistema es como garantizarle a tu sistema la protección de la república y como civilizarte, ¿no? De alguna manera. Claro, Igual todo sí, esto sí, desde sí, nada más el concepto, porque como, de nuevo, como te dije antes, claro. no ha salido ninguna historia, no ha salido nada más allá del concepto y más allá de la confirmación de que todos estos escritores y todos estos artistas tienen una libertad creativa plena para explorar lo que ellos quieran explorar. Mm, Y que tengo entendido que tampoco va a tener mucho que ver con las películas. Entonces va a ser algo que va a estar tipo limitado a los libros y a los cómics. Que ahora los publica Marvel, por supuesto. Increíble como Disney se convirtió como en esta gran conglomerado de marcas creativas, ¿no? Como, o sea, tienen Marvel, tienen Star Wars, a tal punto de que ahora los cómics de Star Wars se publican por Marvel y todas las películas, ambas son producciones de Disney y además que se nota, ¿sabes? Se nota mucho una fórmula Disney en todas estas películas que ahora han abarrotado los cines y se han vuelto como las dueñas de las taquillas del cine mainstream, ¿no? sí, Y claro, más allá de las diferencias creativas entre cada uno y de los equipos de cada uno, porque evidentemente hemos visto cómo una de estas propuestas ha sido sumamente fructífera, que es la de Marvel, y otra ha ido cada vez más en peor, ¿sabes? Que es la de Star Wars, claro. al menos en el cine. Es interesante cómo Disney también ha tratado de reinventar el concepto del cine blockbuster, porque por lo menos en el caso del MCU, o sea, del Marvel Cinematic Universe, vemos cómo ha habido un proyecto deliberado, consciente, por ir desarrollando una serie de personajes y una trama que no solamente es, no solamente funciona al interior del propio universo y es consistente, sino que además es respetuosa con la esencia de los personajes y con ¿sabes? Con la fanaticada que viene de los cómics, ¿sabes? Al final del público que estás intentando complacer a un público original a la vez que puedes pescar a unos nuevos nichos. Pero en el caso de Star Wars, creo que hay bastante más que decir, ¿no? Creo que hay un par de objeciones por allí, sobre todo con las secuelas. Antes de meternos con las secuelas, porque sí que eso va a dar como mucha tela para acordar, sobre todo entre tú y yo, ¿no? Que tenemos unas opiniones bastante establecidas sobre las nuevas películas de Star Wars. Este, un poco para no perder la oportunidad. Viste que Martin Scorsese, hace tiempo hubo como un revuelo porque Martin Scorsese estaba diciendo que las películas de Marvel no eran cine, Sí, claro. sino que eran como grandes montañas rusas. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas? Hubo mucha gente que se molestó, tipo, diciendo como que cómo van a decir que no es cine y tal. De hecho, Robert Downey Jr. salió a decir que, bueno, y que los tiempos cambian, y hay gente que está vieja y tal, ¿sabes? Como así súper altanero. ¿Qué opinas de eso? A ver, yo entiendo de dónde procede el reclamo, porque ciertamente si lo ves como desde un punto de vista, si lo ves desde el punto de vista de Martin Scorsese, el hecho de que hay un gran conglomerado, una gran corporación produciendo masivamente, ¿sabes? Cine como un producto de masas, em, te puede preocupar, ¿sabes? La mercantilización del cine a tal punto en el cual se vuelva, pues, formulaico, se vuelva... Que se aleje cada vez más del arte, ¿no? Entre comillas, Exacto, como este proceso de pura internalidad, digamos, de un proceso de una... claro, que se diluya la honestidad del cine en ese Eso, afán por tratar de complacer, ¿sabes? Lo que es el fanservice. claro. Sin embargo, yo creo que es ser un poco injustos, ¿no? Porque al final, por lo menos en el caso excepcional del MCU, a lo mejor también yo abogo por esto porque es un tipo de cine que yo disfruto. Yo creo que hay un espacio también para cada cosa. O sea, el hecho de que puedas disfrutar de cine blockbuster no quiere decir que no disfrutes de un cine hecho de una manera,
no sé, incluso del cine más rudimentario, del más clásico, o no sé, del que te lleve a la más absoluta introspección, ¿no? Que supongo que es de lo Claro, que estamos hablando. O, o no sé, o donde hay un despliegue actoral maravilloso que te deje requemando durante meses, no sé. Pero en el caso, sí, en el caso de este cine de superhéroes, tampoco es un fenómeno reciente, no es un fenómeno contemporáneo. Estamos hablando del mismo mito, ¿sabes? El mismo mito heroico ¿sabes? Que la humanidad ha venido construyendo desde Homero. Estamos total. hablando de los héroes, de estos humanos que son un poco más de humanos, de este enfrentamiento que sí, puede ser un poco maniqueo, puede ser un poco simplista, los buenos contra los malos, y sin embargo ha tratado de ser llevado de una manera pues, un poco más lúcida que antes, ¿sabes? Antes el cine de superhéroes, y me refiero pues eso, al de los años, finales de los años 90 y principios de los 2000, era mucho más infantil, mucho más maniqueo, mucho más simple, y ahora vemos que se añade profundidad, ¿sabes? Todo este arco de Winter Soldier y de Civil War y este enfrentamiento entre estos héroes, por sus diferentes perspectivas respecto de la manera en cómo ellos inciden en el mundo y de lo que es justo hacer o no y de quién está por encima de quién, ¿sabes? El hecho de meter discusión política, el hecho de meter reflexión moral dentro de un Mm. cine que originalmente era para un público infantil y adolescente, le añade profundidad. Pero bueno, más allá de que se le añada o no profundidad de nuevo, es el mismo mito heroico de siempre. Que además es un mito que, más allá de que sea maniqueo, blanco y negro o no, son fórmulas narrativas que han estado presentes, como tú dices, desde el principio y además que han estado grabadas en nuestra cultura, ¿sabes? En la cultura occidental, desde el principio. Por supuesto, esto es como dices, esta estructura narrativa de la aventura del héroe, la salida de casa, la caída en desgracia y todo esto lo hemos visto, ¿sabes? Y bueno, no sé, quizás ya no estamos hablando que encima hay unas referencias directas, ¿no? En algunos casos puedes decir que hay allí una herencia narrativa y que hay algo implícito y en otros casos es un guiño directo a estos mitos heroicos, ¿sabes? Tenemos a Thor, Total. tenemos un dios asgardiano, tenemos, ¿sabes? Tenemos la reinvención del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en Hulk, que son referencias literarias un poco más recientes, pero que igual, vamos, está nutrido este cine. Y está nutrido porque existe un gran bagaje em, narrativo, ¿sabes? De años y años, décadas de hacer cómics y de pasar por un montón de transformaciones hasta llegar pues, a lo que consumimos hoy día. Entonces, bueno, decir que no es cine em, es un poco mezquino, es un poco abyecto, si me preguntas. Lo puedo entender la preocupación detrás bueno, de la absoluta mercantilización o del cine como producto de consumo de masas, pero, pero yo creo que se está haciendo una labor importante, o por lo menos se hizo con el universo cinemático de Marvel, y, y creo que también es la puerta de entrada para un cine quizás un poco más elaborado, que no necesariamente, pero ¿por qué no? Yo también opino que más allá del hecho de que sea cine o no, a ver, Martin Scorsese hace como esta diferencia entre el cine y estas grandes atracciones, ¿no? De parques de atracciones, ¿no? Como estas montañas rusas, esto es lo que se refiere él con estos grandes blockbusters y tal. Pero precisamente yo considero que, como tú estás diciendo al principio, pues hay un lugar para todo. Y yo creo que viene de esa preocupación de él viene no solo de que la gente consume más este tipo de cine que el cine de él, por ejemplo, porque, claro, respetando su gran trascendencia en el mundo del cine, ¿no? Y en el mundo de las artes a nivel mundial y a nivel histórico. Por ejemplo, él tuvo muchos problemas en la producción de Irishman, el irlandés, la última película que hizo de mafiosos, ¿no? Que es esta gran obra de mafiosos y este gran tributo a su propio cine y al cine en general, ¿no? Porque o sea, esa película de verdad es una obra de arte, es una joya y, sí, y para mí es una de las mejores películas de toda su filmografía, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que viene como de un afán como de diferenciar lo que yo hago de lo que hacen los demás, cuando realmente
esa diferenciación es innecesaria porque, como tú mismo dijiste, hay lugar para todos y todos podemos disfrutar de películas que no necesariamente requieren un gran nivel o de abstracción para comprender o para disfrutar, pero también puedes tener otra oportunidad donde sí tienes el espacio para ver esas películas, ¿sabes? Y, o sea, no necesariamente tienes que solamente disfrutar una sola cosa en tu vida y no por disfrutar algo un poco más popular, eh, digamos, se degradan tus niveles de intelectualidad o lo que sea, porque la verdad es que eso, precisamente como estás diciendo, es un poco mezquino, ¿no? Y es un poco también, eh, es sumamente, no egocéntrico, pero sí estás buscando ponerte en una situación de intelectualidad o de una superioridad moral frente a las personas que disfrutan cosas diferentes a las que tú disfrutas, ¿sabes? Que además, a ver, siempre se puede ser todavía más subterráneo y siempre se puede ir muchas capas más al fondo, ¿sabes? Al final sí, estamos hablando de un pedazo de cineasta. Martin Scorsese hace un cine de culto, pero a ver, también están los Jim Jarmusch, también está Lars von Trier, o sea, podría alguien que hace un cine un poco menos popular, porque al final, a ver, Martin Scorsese es una marca registrada. Tú vas al cine, no sabes de qué va la película, vas a ver una peli de Martin Scorsese y estás convencido de que vas a ver algo medianamente bueno o muy bueno. Pero todavía hay un cine todavía más de culto y todavía más subterráneo. Y además un tipo que se la pasa trabajando con personalidades como Robert De Niro o Leonardo Leonardo DiCaprio. DiCaprio, claro, que son ya personalidades que venden por su propio nombre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, más allá Claro, de las capacidades actorales, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias comerciales de Leonardo DiCaprio o Robert Downey Jr., por ejemplo, ¿sabes? O claro. sea, realmente hay una diferencia entre ir a ver una película de Leonardo DiCaprio porque está Leonardo DiCaprio a ir a ver una película de Marvel porque es de Marvel. Me refiero a una diferencia comercial. La verdad es que yo no veo mucha diferencia, pues. Pero más allá de eso, también considero que, por ejemplo, Martin Scorsese en realidad no se refiere a un cine específicamente de superhéroes, sino precisamente a estos grandes blockbusters y, como tú estabas diciendo, esta preocupación por la fórmula dentro del cine, ¿no? Podemos ver en todas las producciones de Disney desde casi 2 décadas. También tienes a Martin Scorsese sirviendo como de inspiración, no solo narrativa, sino también técnica, a producciones que también vienen del cómico, de la novela gráfica, como la reciente película del Guasón, ¿no? La del Joker, que aunque, a pesar de ser una película, o no a pesar, además de ser una película de cómics, es una película profundamente artística y una película que es una joya técnica, ¿sabes? Porque esa película es maravillosa, es una experiencia maravillosa de ver, más allá de que sea una película del Guasón, principalmente por todos los aspectos técnicos, ¿no? Por la dirección, por el montaje, por la iluminación, ¿sabes? Por la edición, por la música y sobre todo por la gran actuación de Joaquín Phoenix, ¿no? Sí, y además se atreve a romper con esta fórmula de la que estamos hablando, porque yo creo que si algo tiene esta peli del Joker de Joaquin Phoenix es que no busca complacer a nadie, o sea, no busca entregar un mensaje listo para ser digerido, o sea, te lo da allí, asume que el espectador es inteligente, asume que van a contemplar, o sea, que lo que están percibiendo es una muestra de realidad y no es un statement político, no es, no sé, la romantización o la idealización de un personaje que por los motivos que sea se convierte pues en un antihéroe, sino te está mostrando lo que es. Y yo creo que de alguna manera, y me parece genial que lo saques a colación, de alguna manera esto rescata la esencia original del cine y es algo que también se ha perdido de vista, ¿no? Creo que esperamos muchas veces, y esto puede ser un poco lo que teme Scorsese, que todo cine o que toda obra narrativa lista para ser consumida te presente, no sé, te presente ya un mensaje listo o venga con una carga poderosa de moralina. Y en este caso es como, no, ¿qué tal si solo te muestro? ¿Sabes? Es como show and tell, solamente show. A pesar de que pueda ser percibida por muchos o comprendida por muchos precisamente como eso que estás diciendo que no es, ¿no? Porque también el Joker ha servido Ah, como, sin bueno, duda. este Joker ha servido como una figura, ¿no? Para este montón de personas que de alguna manera quieren justificar ciertas aptitudes o ciertas creencias solo porque lo vieron en una película y creen que todas las películas y que todas las cosas, todas las, digamos,
posturas o posiciones éticas o morales que se ven en una película son para auparlas o son para, para enaltecerlas más que para juzgarlas o para... O para Exacto, o rechazarla, para reflexionar en torno a ellas, ¿no? Como también pasó con la película esa nueva de Cuties. efectivamente. Pero bueno, para volver de nuevo, después de este como pequeña rama a esta fórmula identificable que han ido utilizando Disney en sus películas y para volver un poco a lo de Star Wars, eh, no sé, ¿qué opinas, por ejemplo, de las últimas 3 películas que salieron de Star Wars? Bueno, no sé si aquí llegaremos a concordar, pero yo creo que son un desastre. Creo que son un desastre, pero no un desastre quizá particular. Bueno, sí, la última la verdad es que es un desastre en sí misma, pero como saga, como trilogía, es un pasticho, es una cosa sin pies ni cabeza. Y se nota que no se hizo, no sé, siguiendo un consenso, que no estaban todos de acuerdo entre sí. Lamento mucho que no haya sido J.J. Abrams el que las llevó todas. A lo mejor hubiésemos tenido un resultado un poquito más homogéneo. Voy a dar un statement. Yo lamento que no haya sido Ryan Johnson quien haya llevado todas las 3 películas. Ok, bueno, ojo, a lo mejor hubiese estado increíble también. O sea, yo por lo menos no disfruté en lo absoluto de las Jedi, pero a lo mejor si toda la trilogía lo hubiese llevado ese pana, hubiese tenido un poco más de sentido y hubiese tenido un poco más de libertad creativa, como decías en un principio, para desarrollar su historia y que hubiese cohesión entre las partes, pero es que tú ves cada una de las partes y no sabes qué estás viendo realmente. Además, en esta última entrega, ¿sabes? Decidieron deshacer todo lo que se hizo en la segunda, ¿sabes? El backpedaling a toda velocidad. Es como, bueno, si les dijimos una cosa, olvídense por completo. Y yo creo que, a ver, los fanáticos de Star Wars siempre suelen estar en descontento con lo que les ofrecen. Cuando salieron las precuelas también fueron durísimamente criticadas y creo que es una fanbase muy difícil de complacer. Pero bueno, ahí tienes The Mandalorian, ¿no? Que nadie tiene nada malo que decir sobre eso. ¿Qué opinas? O sea, ajá, yo también opino, la verdad es que en relación con la trilogía como trilogía, ¿no? Como cuerpo narrativo en 3 partes, yo también, igual que tú, considero que es un desastre y que no sé, esa gente no sabe que, no supo nunca qué estaba haciendo, no supo nunca qué quería hacer. Ellos solo sabían que necesitaban sacar 3 películas nuevas de Star Wars, ni siquiera 3. Ellos querían sacar una película al año de Star Wars. Y de ahí por eso salió la película de Han Solo, por eso salió la Mm, película de Rogue One. Ellos solo sabían que necesitaban sacar más películas para seguir haciendo plata de una marca que estaba, entre comillas, dormida, ¿no? De una franquicia que estaba, entre comillas, dormida. Pero más allá o sea, estoy pensando en que, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a ver la primera película, ¿no? El despertar de la fuerza, de Force Awakens, cuando nosotros fuimos a ver esa primera película, yo recuerdo que a nosotros nos gustó bastante. O sea, a mí me gustó esa película. Más allá del hecho de que haya sido como un rehash, ¿sabes? Como una nueva forma de hacer episodio 4, ¿no? Porque la historia es bastante similar, ¿no? Es como que, de nuevo, estos datos están escondidos dentro de un androide. De nuevo, el androide lo mandan lejos para que el malo que está buscando el protagonista no dé con esto que está guardando el androide, ¿no? El androide se topa con el héroe. El sí. héroe encuentra a alguien a un maestro que lo mete a esta aventura, ¿no? Antes fue Obi-Wan y ahora es Han Solo. Se tienen que infiltrar nuevamente en la Estrella de la Muerte, y Claro. etcétera, etcétera. Y además el maestro que involucra al héroe muere, ¿no? Al final de la primera Claro. película. Lo cual se vuelve como ya el punto de quiebre entre el compromiso del héroe con la misión, ¿no? Y su destino, ¿no? Lo que viene a hacer ahora, lo que viene ahora. Yo recuerdo que a mí esa película me gustó porque es una forma nueva de introducir esta historia, que fue una historia sumamente exitosa, a nuevas generaciones. Ahora también desde una perspectiva diferente, ahora con un nuevo público, con nuevos efectos especiales, ¿sabes? Como todo nuevo, ¿sabes? Un remake en sí mismo, un remake correcto, como un reboot, si se quisiera. Y yo fui a verlo un montón de veces. ¿Qué te pareció a ti esa película? No, yo también salí muy satisfecho, ¿sabes? Igual creo que nadie juzgó esta manera de reescribir la película original, porque como dices bien, es una revisión de A New Hope.
pero con diferentes protagonistas, que tampoco es una cosa que se le suele criticar a la saga de Star Wars, porque vamos a ver, hay un montón de clichés, hay un montón de, como de reflejos entre cosas que suceden en unas sagas y otras, y de alguna manera George Lucas, que no estuvo tan implicado en el proceso creativo de esta nueva trilogía, pero que ha manifestado opiniones parecidas previamente, a él siempre le ha gustado esto de hacer como cierres o ciclos poéticos, ¿sabes? Como para él es poético, que se Claro. repitan, que haya un eterno retorno de las mismas situaciones. Por otro lado, también entendíamos que era, bueno, un tratar de reinventar la franquicia, pero que de alguna manera recuperase esta estética original. O sea, hablas de los efectos especiales y hubo un trabajo enorme a diferencia de las precuelas, que se pasaron un poco con el CGI y que en algunos momentos, o sea, no ha envejecido bien, la verdad. En algunos momentos se ve muy plástico, se ve muy artificial, los fondos sobre todo. E intentaron volver al tema de las maquetas para recuperar pues esa suerte de mood, ese ánimo original de las películas de la trilogía original, valga la redundancia. Y yo creo que todos lo entendimos, o sea, no esperábamos más, sabíamos que iba a venir o sea, que de alguna manera esto los comprometía con desarrollar una trama que tuviese su propia personalidad en las siguientes entregas, y yo creo que la decepción viene ahí, justamente, a posteriori, ¿sabes? Cuando vemos que nunca se termina de llevar a cabo. Claro, además que también introdujo un montón de temas que eran súper interesantes, ¿no? Porque, o sea, que no estaban en la película original, pero que en esta película fueron como que, bueno, fue como una promesa de que Star Wars iba a ir a un nuevo lugar, se iban a explorar nuevos espacios que no se habían explorado antes, como por ejemplo el personaje de Finn, que era como este Stormtrooper que ahora es parte de la rebelión y que podía ofrecer un nuevo insight a, frente a todo este aparato imperial, ¿no? Y también está, por ejemplo, el caso del personaje de Kylo Ren, ¿sabes? Fue una gran sorpresa para todos que Kylo Ren, el villano, era el hijo de Han Solo y, y era como de nuevo ver el personaje de Anakin, ¿sabes? De las precuelas, pero ahora lo íbamos a ver desde una nueva perspectiva y quizás con un final diferente, ¿no? Porque iba a ser un poco extraño ver un desarrollo del personaje bastante similar a lo que ya habíamos visto. Entonces es como, bueno, ok, ya que están, esta es una nueva oportunidad para explorar un personaje como Anakin, ¿no? Un personaje que cayó al lado oscuro. Vamos a ver qué pasa ahora con este personaje. Y todas esas promesas que estuvieron en la primera película, yo creo que fueron bastante emocionantes para varios no quiero decir todos o la mayoría, pero bueno, al menos para nosotros dos como fanáticos de Star Wars, ¿no? Yo recuerdo que cuando vi el tráiler de Last Jedi me emocioné muchísimo porque, a ver, se entendía que de alguna manera Disney estaba mostrando que su rumbo con estas nuevas películas de Star Wars era mostrar justo lo que estábamos hablando hace un rato sobre el peligro de esta perspectiva maniquea de las cosas, mostrar cómo de alguna manera esta relación entre el bien y el mal en este universo de Star Wars era difusa, y si antes habíamos mostrado cómo los héroes caían en desgracia, que por cierto, si tenemos que hablar de referencias clásicas, digamos, en el cine blockbuster, toda la saga, todas las precuelas de Star Wars y todo Star Wars es una obra completamente shakespeariana, ¿no? Y ya lo habíamos visto, la caída Sí. en desgracia del héroe y el drama en la ópera espacial y toda la cuestión. Y ahora querían mostrarnos como lo inverso, ¿no? Fíjate que en Rogue One nos muestran este lado oscuro de los héroes, a esto lo que se ven forzados a hacer por su compromiso con sus ideales y tal. Y luego iba a haber un tránsito, ¿no? Como del mal al bien. ¿Qué pasa con Kylo Ren? ¿Cuál es esa tendencia que él tiene a pesar de su esfuerzo por tratar como de llenar los zapatos de su abuelo, que es como lo que él quiere ser, su modelo a seguir, y sin embargo tiene como esta inclinación hacia esta otra cosa que lo hace sentir débil y tal? Y por otro lado teníamos a Rey, ¿sabes? Insatisfecha con lo que se le había contado sobre la fuerza, ¿sabes? Sintiendo más bien un impulso hacia otra cosa, y parecía que se iba a abordar todo este tópico de los Grey Jedi, que íbamos a ver, no sé, como que se iba a romper con este paradigma de Jedi versus Sith, y esto nunca terminó de pasar tampoco, o sea, fue muy microondas, la verdad, ¿sabes? Nos presentaron esta cosa que se veía, no sé, que tenía tanta tela para cortar, y al final es como, no, ¿sabes qué? Olvídalo, vamos a volver a lo mismo.
A mí, la verdad, para ser completamente honesto, salvándola, ¿sabes? Yo creo que también es un asunto de fe y es un asunto es como las personas que les gusta la película de Batman contra Superman, ¿sabes? Están como están como enamorados del concepto y de lo que pudo ser, ¿no? De cómo pueden interpretarlo y esa atracción por ese concepto eh, es superior o es más fuerte a la obra como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, la verdad, esa, The Last Jedi, El Último Jedi, o Los Últimos Jedi, creo que fue que lo tradujeron, esa es mi película favorita realmente de las tres secuelas, ¿no? Eh, Precisamente porque fue la película que se atrevió a llevar Star Wars a una nueva dirección. Fue la primera película que realmente se puso a cuestionar desde una posición de un poco más de legitimidad, ¿no? Desde Luke Skywalker, ¿sabes? No fue cualquier personaje, fue Luke Skywalker quien se puso a cuestionar precisamente el comportamiento de los Jedi y la prepotencia y el ego de los Jedi, que digamos que es una religión, una cultura, una agrupación de personas que supuestamente se dedicaban a mantener el balance cuando la perpetuación de lo que ellos consideraban que era el bien a lo largo de la galaxia fue precisamente lo que también eh, Llevó al fracaso encendía a la o, República. claro, llevó al propio fracaso de la República y a la constante lucha entre el bien y el mal, ¿no? De los Jedi contra los Sith. Y precisamente esta prepotencia se reconoce en esta película, se intenta llevar a la franquicia a un nuevo lugar, este, con todo este side mission de Finn y Rose Tico. Este, Sé que a mucha gente eso no le gusta esa secuencia. A mí la verdad es que me parece que es demasiado larga, pero me parece que es muy valioso también para la propia construcción de esa película. O sea, me parece que esa película es una muy buena película hasta el final, weón. Y yo creo que el final de la película es una... fue... Yo creo que el final de la película es lo que podemos ver. Claro, y esto de nuevo desde mi propia fe, como alguien que le gustó la película, ¿no? Es como las exigencias de la productora, ¿sabes? Esta exigencia formulaica de que no, debemos mantenernos aupando el bien, debemos mantenernos en esta estructura que ya que ya se ha probado que funciona. Y así que toda esta exploración, toda esta reflexión que tú hiciste en torno a la condición del bien y el mal en el universo de Star Wars, Rian Johnson, no va, ¿sabes? Y no sé, yo creo que también los fanáticos estaban esperando una cosa diferente, no abrieron su mente a recibir algo nuevo y querían lo que siempre han recibido, lo cual está bien, ¿no? Supongo. Cada quien quiere lo que quiere. A mí me pareció bastante interesante que se arriesgaran a llevar la franquicia a un nuevo lugar, porque es precisamente lo que ha hecho cada nueva trilogía. O sea, cuando vemos la trilogía original, es una película muy específica sobre la rebelión y el imperio, ¿sabes? Sobre la libertad política, más que todo, ¿no? Porque realmente la trilogía original no es como esta gran exploración filosófica o política que son las precuelas. Las precuelas de Star Wars son una gran reflexión política sobre la libertad, que es precisamente el fundamento teórico e ideológico que potencia, digamos, en el universo narrativo, ¿no? Es el fundamento político y teórico que fundamentan la trilogía original. Y yo creo que gran parte de ese rechazo que tú estabas mencionando que tuvo la fanaticada de Star Wars frente a las precuelas fue porque no era lo mismo que la trilogía original. Y esta película de Rian Johnson tuvo la osadía de ser lo que los fanáticos no esperaban, pero luego todo se fue a la puta cuando Disney dijo, no, tenemos que complacer a los fanáticos, así que básicamente vamos a hacer esta película de Rise of Skywalker, ¿no? No sé, yo creo que, o sea, concuerdo con que la idea, ¿no? El principio con el que se intentó desarrollar The Last Jedi era muy prometedor pero considero que la ejecución fue un desastre, incluso durante la misma película, precisamente por la falta de consistencia que tuvo con la primera, y eso es una de las cosas que a mí más me disgustó, o sea, es que no hubiese una consistencia narrativa. Si eso hubiese sido el aporte final total de las tres películas de la nueva trilogía, podríamos hablar de algo muy bien acabado.
Porque como bien dices, ¿no? La trilogía original yo la considero como una historia como de un RPG, ¿sabes? Tienes el viaje del héroe, Claro. tienes el contacto con esta nueva dimensión mística, tienes el gran villano que además representa pues algo de ti que es difícil admitir. Y luego tienes las precuelas donde, como acabas de decir, se le añade una profundidad política que no tenían las originales, incluso hasta el extremo de hablar de conflictos con la Trade Federation y con bloqueos de comercio y un montón de cosas que a los fans de la trilogía original les parecieron aburridísimas y que a mí Aburridísimo, me sí. parecen increíblemente interesantes, ¿sabes? Quizás porque crecimos con eso también. Pero, Claro, también. pero para mí, la verdad, el mayor logro de las trilogías, de la nueva trilogía, de las secuelas, lo que mejor supieron hacer, y esto de nuevo es mi percepción capaz también, como dices, desde la fe, es el desarrollo de Kylo Ren como antagonista, a tal punto que considero que es el personaje más interesante y con, no sé, con más pulpa de todos, incluso más que cada uno de los protagonistas con los que, sabes, realmente me esforcé en establecer un vínculo y en sentir empatía, pero no sé, los guionistas o la dirección, pues para mí los volvieron sosos. Y tienes a Kylo Ren, que es un personaje que intenta, ¿sabes? Como decía hace un rato, calzar con aquello que más idealiza y que idolatra, que es pues esta gesta maligna, imperial de Darth Vader, ¿sabes? Quiere ser Darth Vader. Y al final es más que eso, ¿sabes? Porque logra hacer todo aquello que Anakin Skywalker no fue capaz de lograr. Mm. Logra rebelarse contra aquel que trataba de someterlo y darle órdenes y dirigir su destino, ¿sabes? Asesina a Snoke, logra de alguna manera hacerse cargo del imperio él por mano propia y luego también pues esta dimensión de la introspección del personaje y de este reconocimiento que al final, bueno, también hay un acabado bien, bien mediocre en la última película, pero no sé cuál es tu percepción, pero el hecho de que él en última instancia se ha redimido y logre dar como esta vuelta, a mí me parece un toque simpático. Es un poco cheesy, sí, es cursi, sí, bueno, pero todo Star Wars es muy cursi, en realidad. Sí. Y si te gustan estas películas, estás como bastante consciente de ello. Yo no considero, como tú dijiste ahorita, que haya como una inconsecuencia narrativa entre la primera y la segunda. Yo considero que es bastante... ¿Sabes? Lo que me parece es que es inesperado. O sea, me parece que es impredecible. Pero no en el sentido de que solo por ser impredecible es buena. Que eso es como algo que muchos fanáticos han dicho. O sea, a mí me parece que además de ser impredecible, es bueno. Porque... A ver, uno se esperaba ya que en la segunda película tuvieses un poco más de ápices, que fue algo con lo que te tentaron en la primera, ¿no? Que Kylo Ren quizás todavía tenía la posibilidad de ser bueno, ¿no? Kylo Ren tuvo la... Claro, al final que tú estás diciendo que Kylo Ren fue uno de los mejores personajes, uno de los personajes, si no el más logrado de toda la saga de secuelas, porque precisamente Star Wars es la historia de los Skywalkers, ¿no? De alguna u otra manera. Y Kylo Ren es el Skywalker, ¿sabes? En esta nueva saga. Y no es osado decir que es su historia, pues, ¿sabes? Más que la historia de Rey o la historia de los demás personajes. Pero, por ejemplo, Claro, Kylo Ren siempre tuvo las oportunidades necesarias para volverse bueno, ¿sabes? En la primera tuvo la oportunidad de no matar a su papá. Luego, en la segunda, tuvo la oportunidad de liberarse con Rey, ¿sabes? Cuando están frente a Snoke. Pero él tomó la decisión de ser más malo todavía, ¿sabes? Y ya ahí, esa decisión de ese personaje me parece que fue una gran falta de respeto volverlo bueno en la tercera, cuando ya después de dos... O sea, porque al final, a fin de cuentas, un personaje se define por sus decisiones, ¿sabes? Un personaje se define por las decisiones que toma. Las decisiones que toma son las que revelan el verdadero carácter del personaje, la verdadera personalidad de este personaje, ¿no? Entonces él ya había tomado la decisión de ser malo. Así que, no sé, quizás hubiese sido un final un poco más acertado para mí, ¿no? Narrativamente, haberlo hecho responsable de sus acciones y si de verdad iba a reflexionar en torno a lo que hizo, quizás un mejor destino para Kylo Ren no era la muerte o digamos, la redención a través de la muerte, sino la redención a través de su trabajo, de su obra. Y así también hubiesen podido aprovechar un poco más el personaje. Imagínate que Kylo Ren hubiese seguido existiendo posterior a las secuelas,
no sé, en los cómics, en una serie o algo así, de Kylo Ren actuando como un antihéroe, por ejemplo, intentando arreglar las cosas que hizo, ¿sabes? Él mismo. Eso hubiese sido una gran historia, hubiese sido una gran adición al universo, me parece. Sí, yo creo que el matar a Kylo Ren fue bastante desafortunado, pero cuando pienso, por ejemplo, y con esto justifico un poco la idea de que la segunda parte fue inconsistente, cuando piensas en lo que hicieron con un personaje como Finn, te das cuenta que no hubo un proyecto de character development para él. Y, ¿sabes? Lo haces pasar por este mismo arco de redención dos veces. O sea, ya sabíamos que Finn era un desertor, él, de alguna manera por su relación con Rey, decide involucrarse más con la causa rebelde. Ya demostramos que era valiente a pesar de que, ¿sabes? Era dubitativo en un principio o no quería como arriesgarse a comprometerse con una causa que pusiera en riesgo su vida una vez más después de haber huido de lo que huyó. Y lo haces lo haces pasar por exactamente lo mismo en la segunda película. Me cuentas lo mismo, pierdes un montón de metraje en el que podrías hablarme no sé, de una profundidad muy diferente en el personaje, de otro universo de motivaciones completamente diferentes, Eso sí. de cómo establece su vínculo con este nuevo personaje que luego en la tercera película es desechado una vez más como si no hubiese tenido ningún tipo de importancia. Y ya sé que eso no es culpa de Ryan Johnson, pero de todas maneras insisto en que el acabado al final es mediocre, súper mediocre. Sí, evidentemente pudo haberse llevado mucho mejor, o sea, pudo haberse hecho mucho mejor. Sin embargo, yo creo que el espíritu o lo que representa esa película a nivel narrativo dentro del universo de Star Wars ha sido una de las cosas más interesantes que se han hecho con la franquicia o sea, desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Porque para mí lo interesante de ver esta nueva trilogía de películas era ver a dónde iban a llevar la historia, ¿sabes? ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo se iba a diferenciar de las dos trilogías anteriores, ¿sabes? Y me parece que este era el tema adecuado, la forma adecuada, ¿sabes? Tipo diciendo, no, 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 los Jedi, no, los Jedi, vamos a por fin reflexionar en torno a qué son los Jedi, ¿sabes? ¿Qué representan? ¿Cómo obraron? ¿Y qué se desprende de su obrar? ¿Qué se desprende de su ideología? Y poder pasar algo nuevo. Y eso también fue algo que me gustó muchísimo de The Last Jedi, que por ejemplo el final de The Last Jedi fue respecto a Rey, ¿no? Decirle que Rey no tiene padres, tú no tienes, tus padres fueron cualquier persona y no tienes que ser un elegido, ¿sabes? No tienes que ser esta persona con un gran destino determinado. El Mesías. Claro, no tienes que ser el Mesías para poder generar un cambio. Y ese me parece a mí que era un mensaje muchísimo más adecuado a los tiempos en los que estamos actualmente. Y además un recurso que iba a llevar Star Wars a un nuevo futuro, ¿sabes? A un futuro donde puedes tener muchos más personajes cuyo valor están dentro de sí mismos, ¿sabes? Dentro de sus acciones y no determinados por la fuerza o por un destino que los van a controlar o que determina su vida, pues, y sus acciones. Que bueno, que estén medianamente mediados por la fuerza no está, o sea, digamos, es la esencia de toda esta saga, pero ves, ahí tienes un punto más a favor de The Mandalorian, que es justamente qué tal si podemos llevar el universo de Star Wars más allá y prescindimos un poco de los Jedi, aunque siempre estén en el horizonte, aunque siempre hablemos de la fuerza. Y, insisto en hablar de esta serie porque creo que a pesar tengo que decirlo, el rotundo fracaso que fueron estas secuelas, sobre todo para poner de acuerdo bueno, es que lo cual es imposible, pero Y para establecer nuestra opinión sobre la última de Rise of Skywalker, una mierda esa película. Tipo, no, esa película no se salva por ningún lado. como te decía, es un backpedaling total. No, no hubo un concepto de película más allá de vamos a agarrar todo lo que hizo Ryan Johnson y ver cómo le damos la vuelta para que esté como en un principio. Que de alguna Para manera, que les guste a la gente. sí, pero a ver, de alguna manera es el riesgo que corres cuando trabajas de esta manera como tan fragmentada, porque efectivamente hubo un montón de dudas que quedaron por responderse o de cosas que se dejaron totalmente por fuera y que al final, por supuesto, tampoco se llegaron a trabajar de una manera adecuada, pero que supongo que tenías que explicarlo y ese es el problema, que fue una película que trató de explicar cosas. O sea, por ejemplo, ¿dónde diablos estaba Mm. la Orden de Ren durante todos los sucesos de las Jedi? ¿Qué pasó con Snoke? ¿Sabes quién era ese pana? ¿Por qué fue tan irrelevante? ¿Por qué desapareció de la escena sin ni siquiera darnos un trasfondo de la motivación del personaje, de qué quería hacer, de dónde salían sus
poderes, qué sé yo. O sea, tuviste como que tratar de responder a todos estos vacíos. Claro, y además también con una intención de satisfacción precisamente de fanservice muy equivocada, ¿sabes? Porque, no sé, quizás pretender que a los fans no se les satisface con una buena historia, ¿sabes? Sino con un montón de elementos que ya sabes que funcionaron antes, ¿sabes? Como por ejemplo meter a Palpatine o el hecho de tener una historia insulsa guiada solo por MacGuffins, ¿sabes? Como Eso por es la lo más búsqueda lamentable de de este... todo. Sí, sí, sí. Y un letdown, ¿sabes? Como una gran lástima para todos los fanáticos de Star Wars que se esperaban, porque supuestamente esta es la película que cierra las tres trilogías, ¿sabes? Es la película que Claro, cierra 9 historias y básicamente lo que hiciste fue decir que las secuelas y decir que las películas anteriores no importan, ¿sabes? Porque al final el claro. villano Palpatine de las películas anteriores nunca fue superado, ¿sabes? Entonces todo lo que pasó pasó por nada. Pasó por absolutamente nada. Sí, sí, echaste por tierra absolutamente todo, ¿sabes? Todo lo que habíamos hablado sobre Anakin Skywalker como el elegido, ¿sabes? El que Claro. empezaba y determinaba todo, nada de balance de la fuerza, nada, olvídate. Y además como que Rey, que era este nuevo personaje lejano, que se mantenía al límite o a los márgenes de toda esta historia familiar, que era que el mensaje de que cualquier persona con la voluntad y la fuerza, ¿sabes? Como la determinación suficiente y necesaria para llevar a cabo los ideales de libertad que representa ella, que fue lo que se estableció en la película de The Last Jedi, ahora es simplemente otro personaje destinado al mismo enfrentamiento de todos porque es la nieta de Palpatine, ¿sabes? Una cosa que se sacaron de un bolsillo que estaba, ¿sabes? Como una cosa que se sacaron de una teoría de un video de YouTube. Todo Porque mal, esos panas dijeron, mira, este video de YouTube donde Rey es la nieta de Palpatine tiene 1.000 millones de likes, tenemos que ponerlos en la película, ¿sabes? Porque eso es lo que le gusta a la gente. O no sé, ¿sabes? Vamos a darle una nueva medalla a Chewbacca porque eso es lo que le gusta a la gente, ¿sabes? Vamos a, ¿sabes? Como esta idea extraña de que a la gente se le complace con lo que piden y no con lo bueno, claro, ¿sabes? claro. Viste que la felicidad es un ideal indeterminado. Cuando obtienes lo que quieres, tampoco estás feliz. Así es, porque realmente es lo que quieres. Eso es lo que, esa es como la O que no diferencia, ¿no? sabes lo que quieres, realmente. Exacto, exacto. Crees que sabes lo que quieres. Crees que sabes lo que quieres, exacto. Y es el trabajo del artista, tipo, darte lo que necesitas Claro, realmente, ¿no? Más que lo que claro. quieres. Pero bueno, sí, ahora que ya básicamente determinamos que lo que todo el mundo ya había determinado antes, que es que esta última película de Star Wars fue una cagada y tú empezaste a rescatar la serie del Mandalorian como Star Wars well done, Claro, ¿sabes? porque piensa que creo que Disney aprendió del error, aprendió de ese desastre, como dices, de ese desastre hermoso, y, y se dieron cuenta que necesitaban consistencia narrativa y que necesitaban sobre todo poner a cargo del proyecto a gente que, en primer lugar, supiera cómo adaptar eh, a otro formato un producto que ya fue exitoso. Estamos hablando de llevar del cine a una serie el universo de Star Wars. Y por otro lado, gente que fuera fanática de Star Wars y que de verdad estuviese compenetrada, vinculada con la historia lo suficiente como para entender qué es lo que está pasando. Claro, Y, o sea, piensa en el equipo que eligieron. Primero tienes de guionista a Jon Favreau, sí. ¿sabes? Que primero es una de las piezas clave de todo el MCU. O sea, es el tipo que estuvo a cargo de Iron Man 1. Ujú. Y además, bueno, es un tipo fanático de Star Wars. Tienes a Dave Filoni, Dave que es el Filoni. carajo que dirigió The Clone Wars, está produciendo Rebels también. Dave Filoni es la personalidad que de hecho todo el mundo está de acuerdo en que él es quien debe como determinar el futuro narrativo y creativo de Star Wars. Quizás no en cuanto a producción de las películas y todo esto, pero sí en cuanto al universo, ¿sabes? Porque ha sido la persona que más tiempo ha estado trabajando este universo, sobre todo con la serie que estás diciendo de Clone Wars, que es una serie maravillosa. Y además, bueno, creo que de hecho lo han recompensado precisamente por esta trayectoria tan larga y ahora Sí. ocupa unos puestos bien importantes en LucasArts o Lucasfilms. Ya no recuerdo cómo se llama la división, pero... y no sé si lo sabías, pero Dave Filoni estuvo involucrado en la dirección de Avatar, de Last Airbender, Ah, sí. de la leyenda de Aang. Sí, sí, sí. O sea, el tipo ha estado donde hay que estar, ¿sabes? Como
en lo mejor de la animación occidental. Muy bien. Y además tienes a Taika Waititi, que, a ver, yo creo que hizo un trabajo increíble con Thor Ragnarok. Sé que también hay opiniones encontradas allí. Yo creo que lo hizo muy bien. Creo que es una adaptación bien interesante. Y una toma mucho más refrescante e inesperada del personaje, ¿sabes? Porque con la segunda de Thor, o sea, esa película era no solo un refrito de la primera, también estética y narrativamente, sino que fue una película aburrida, ¿sabes? Totalmente, exactamente. Y este tipo lo hizo divertido. Primero que se reinventa como toda esta estética cyberpunk con el synthwave, ¿sabes? Y además muy inspirado en toda esta onda Flash Gordon, ¿no? Que es algo que también está muy presente en Star Wars y sobre todo en The Mandalorian. Porque algo increíble de The Mandalorian, o una de sus mayores riquezas, más allá del nivel estético y del nivel narrativo, es en el aspecto técnico, que recoge todas estas influencias que precisamente hicieron posible Star Wars, ¿sabes? Como el western, porque básicamente The Mandalorian es un western, pero los westerns están fundamentados también en el cine de samuráis de, por ejemplo, Akira Kurosawa, que también es una, o sea, es la inspiración para Star Wars, ¿sabes? Más allá de todo lo estético y de todo lo sci-fi, tipo el espíritu del cine western, del spaghetti western, de todos estos personajes, tipo el hombre sin nombre, de Clint Eastwood, o las historias como Seven Samurais o La Fortaleza de Akira Kurosawa, son precisamente las inspiraciones narrativas o las bases narrativas para el éxito que fue Star Wars y ahora de cómo The Mandalorian retoma estas influencias y las aplica y las renueva, ¿no? Para una nueva audiencia, rescatando el espíritu de Star Wars, ¿no? De la perdición que fueron estas tres películas que acaban de Sí, pasar. justamente te iba a decir que yo estuve un buen tiempo obsesionado con el tema principal de The Mandalorian, que es además como una suerte de fusión entre el tema del bueno, el malo y el feo, ¿sabes? Pero en Mm. el espacio, que es justamente de lo que va esta serie, como dices, es un western espacial. Y es eso, Ennio Morricone meets John Williams. Está increíble, ¿verdad? O sea, creo que se llama Ludwig Göransson, el autor de la banda Sí. sonora, y es lo máximo. Que se acaba de ganar un Emmy Se ahora acaba de ganar un Emmy. por banda sonora, sí. Y eso, sobre recuperar la esencia y también sobre desarrollar una buena historia, que es lo que tú estabas puntualizando tanto. O sea, el desarrollo del personaje de Mandalorian es increíble. O sea, todo este tópico de la búsqueda por recuperar la dignidad perdida, ¿sabes? De su etnia. Eh, y todo esto visto a través del Beskar, ¿sabes? De este material que es como tan importante para los mandalorianos y que es este Sí. recurso además expoliado por el imperio, ¿sabes? Y todas estas secuencias en las cuales él va recuperando a través de sus misiones, pues este material y se va convirtiendo en su armadura y al final es como, o sea, como un manejo bastante brillante de la narrativa y el desarrollo del protagonista. La verdad es casi como un videojuego. Hermoso, hermoso, porque además eso que tú estás diciendo es increíble porque todas estas partes del Beskar que él va ganando en cada nueva misión, también podía uno comprenderlo como estos aprendizajes o estos puntos de experiencia precisamente que vas poniendo en tu cuerpo, ¿no? Que vas asumiendo, que se van volviendo parte de ti y que van cambiando y evolucionando tu personalidad, bueno, en este caso la personalidad del mandaloriano, a tal punto de que su identidad se va formando gracias a sus decisiones, como precisamente debería ocurrir en una buena historia. Claro, 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 sin duda. Pero la verdad es que han hecho un buen trabajo y además esta cosa como de ver hasta dónde se puede estirar el género, ¿no? A ver qué tanto se puede transgredir. Estábamos hablando, dijimos western espacial, dijimos space opera también, ciencia ficción, qué sé yo, hablamos de cyberpunk, estábamos comentando sobre el trabajo que había hecho Taika Waititi y precisamente el trabajo estético que también se puede notar aquí. Y otra historia que también es de cazarrecompensas espaciales y me parece increíble y que justamente busca transgredir como estos géneros y que al final se convierte como en un enorme popurrí, ¿sabes? Como en un sincretismo tanto narrativamente como musicalmente, es Cowboy Vivo. Uf, Sin sí, duda man, una de mis series favoritas de todos los tiempos. total. No es una de las mías de todos los tiempos, pero puedo comprender tipo el gran valor narrativo y sobre todo estético de Cowboy Vivo. Bueno, o sea, además que fue totalmente marcador de infancias. Justamente estaba viendo un video en estos días de Jaime Altozano y estaba contando una historia sobre Yoko Kanno, quien estuvo a cargo de producir la banda sonora de Cowboy Vivo. Ella y una banda llamada The Seatbelts.
Y él estaba contando que Yoko Kanno pues se fue a los Estados Unidos y parece que cruzó de costa a costa, como intentando comprender, ¿sabes? De primera mano, más que comprender, tratar de vivir como ese hervidero de ritmos y de cultura que brotó de la que brotó el bebop, justamente, Claro. ¿sabes? Cowboy Bebop se llama así por este género, por esta Del rama del jazz. jazz toda frenética y discontinua, ¿sabes? Como brotando de las entrañas de una ciudad Ujú, caótica, que además es este otro tropo clásico de la narrativa cyberpunk, ¿no? El mm, bullicio, la soledad también solapada por el ruido, mm. y ella se fue allí, ¿no? Estaba como buscando ese lado, esa inspiración, y, y parece que llegó incluso llegó a Nueva Orleans y llegó a declarar que ella sentía que ella tocaba los instrumentos, pero que jamás iba a sonar de la misma manera que podía sonar un músico negro de Nueva Orleans. Claro. Y que eso la llevó a muchísima frustración. Yo creo que es una anécdota muy bella, porque primero da cuenta de un profundo compromiso y una pasión desbordada por la música que se manifiesta en toda su obra y que se siente auténtica, ¿sabes? Y poderosa, independientemente de ese síndrome del impostor que creo que cualquiera que en algún momento se haya embarcado en algún proyecto nuevo o que haya buscado incursionar, crear algo en un espacio en el que nunca antes había habitado, pues lo puede llegar a sentir. Y, y esto se traduce demasiado bien en la serie, ¿sabes? El intro, que se titula Tank, es una pieza increíble Mm, de jazz bebop. maravillosa. Yo escucho esa canción normal, pues, ¿sabes? Tipo, la tengo en mi lista de reproducción normal, pues. Claro, no estás escuchando un opening de anime, estás escuchando jazz, ¿sabes? Claro, no, o O sea, metes la en pongo en jazz y ya, una pues. coctelera ahí Charlie Parker y metes, qué sé yo, Claro. Max Roach Charles Mingus. y también y Tom Waits, ¿sabes? Lo metes todo en una coctelera y Sí, sale esa cosa como tan maravillosa. Y por cierto, no sé si sabes, pero Shinichiro Watanabe, que es el director de Cowboy Bebop, también sí. dirigió Samurai Champloo y también Sí. trabajó con este otro músico rechísimo, Nuyabis. Así que bueno, De hecho, vacílate que Ryan Johnson, ahora que estábamos hablando de Star Wars, sí. Ryan Johnson se inspiró en Cowboy Bebop para hacer una película suya. Ah, sí. De hecho, la película se llama Brick, creo que se llama Brick. Ok. Pero bueno, es como también una forma de empatar esto que estamos hablando ahora de Cowboy Bebop con toda la banda de Star Wars en la que estábamos antes. Y creo que, ya que estás hablando como de la música en Cowboy Bebop, me pareció también leer alguna vez que todos estos aportes musicales de Yoko Kanno con el bebop, ¿no? Porque además de que, a ver, Cowboy Bebop es como una serie profundamente musical, ¿no? Más allá de todo, más allá de su, de su, de su realidad de la ciencia ficción, ¿no? De su exploración de la ciencia ficción y de cómo esta mezcla de géneros narrativos, pero también musicales, vemos como esta afición por la música de los creadores, por ejemplo, en los títulos de los capítulos, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes, por ejemplo, Bohemian Knocking on Rhapsody, Heaven's tienes Doors. capítulos que sí, claro, Sympathy for the Devil. The Dog Straight, ¿cómo era? The Stray Dog Strut, que era The Stray Cat Strut, Algo algo así, así. ¿no? Que es una canción de Rockabilly. Este, y bueno, también estuve leyendo que el impacto de la música en Cowboy Bebop fue tal que muchas veces, tipo, los episodios o las secuencias de animación se determinaban a propósito de la música, ¿sabes? Claro. Algo que era sumamente revolucionario para una industria de la animación donde donde la música siempre se hacía en función de lo que ya había hecho, ¿no? Este fue como un cambio súper agradecido, ¿no? Para todo el mundo, porque además Cowboy Bebop fue una nueva forma de hacer anime de ciencia ficción, ¿no? Fue una toma un poco más artística de cómo hacer anime de ciencia ficción, donde ya no era suficiente disparos de rayos láser, ya no era Ujú. suficiente, tipo, no sé, esta lucha del bien contra el mal, sino una exploración un poco más del individuo y de la condición de ser un individuo abandonado en el espacio, ¿sabes? Por En un supuesto. universo vacío. Que además los Seatbelts hicieron un montón de música, como te decía, la serie es súper sincrética y respecto de sus influencias musicales lo traeré de todo. O sea, hay ópera, hay blues, hay metal, hay country Sí, también, ¿sabes? Y sí, sí, sí. como dices, un montón de referencias y tributos a la cultura pop y sobre todo a bandas icónicas, ¿sabes? Que, como dices, los títulos de los capítulos lleven nombres de canciones de Bob Dylan, de, qué sé yo, de los Rolling Stones. Y
Y creo que al final el producto se siente como eso, como un producto artístico. Y me gusta porque esto cierra de alguna manera un poco toda esta larga conversación que hemos estado Mm, teniendo respecto de cómo dentro de la cultura pop o dentro de lo que consumimos como algo que a priori no pareciera ser pues producto de, no sé, de una larga introspección creativa, mm. sí lo es, sí lo puede llegar a ser y dentro de formatos que tradicionalmente se entiendan, no sé, menos sustanciosos, como podría serlo el anime o podría serlo el cine de superhéroes, de repente te consigues con una riqueza, fíjate, musical por un lado, pero también eso, narrativa, un trabajo. Otra cosa que me parece increíble de Cowboy Vivo es la animación. Estamos hablando Increíble. de los años 90 y era la cúspide de la animación tradicional. O Sí. sea, hay una fluidez en los movimientos, hay una serie de detalles en los En cuanto escenarios. a composición, weón, o sea, el primer episodio es una cosa que es hermosa, ¿sabes? Yo creo que ese es uno de mis episodios favoritos de Cowboy Bebop, ¿no? Porque el primer episodio no solo tiene este personaje que se llama Asimov, y es como un tributo precisamente a Isaac Asimov, ¿no? Este Claro. grandioso y reconocido autor de ciencia ficción, sino que además, por ejemplo, no sé si recuerdas la parte donde se muere la tipa al final del primer episodio, que salen como todas estas cápsulas de su barriga como si fuera la sangre, ¿sabes? Y Sí. es como una foto, ¿sabes? Una imagen muy hermosa de todas estas cápsulas saliendo bueno, al menos el mensaje que yo obtuve más allá de lo hermoso de la composición fue como que, bueno, ahora te damos la bienvenida a un mundo donde lo humano ya no es solo lo orgánico, ¿sabes? Sino que ahora ha venido toda esta revolución de la ciencia ficción, ¿no? Toda esta revolución tecnológica que ha transgredido tanto lo que conocemos, lo que conocíamos previamente como humano, que era básicamente lo orgánico, ¿no? Y que ahora prepara tipo para reinterpretar todas estas nociones que tenías antes de lo humano y de lo orgánico para ver hasta dónde podemos llevar estas nociones de humanidad, ¿no? Y eso es algo que quizás se pasa por alto, como tú estás diciendo, porque es una serie animada, ¿sabes? Y la gente quizás lo echa, ¿sabes? Como de lado, porque es una serie animada, ¿sabes? Es inferior, no es cine, como diría Martin Scorsese, ¿no? Pero que sin embargo tiene un montón de riqueza temática Sí, claro. y sumamente valiosa. Sí, una enorme profundidad narrativa, sin duda. Y bueno, esas son varias de las cosas que podemos reflexionar aquí en el barco de humo.